Estado. A ver ahí si lo tenemos. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, es un placer estar en comunicación con usted. Mi saludo a la producción, al control central y a toda nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por estos minutos para con nosotros. Y bueno, hablar un poco de lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? Y este atentado que ha sufrido el expresidente. Fue algo como mínimo muy extraño. El expresidente Evo Morales se dirigía a un programa de radio, iba en una camioneta, se le acercan dos camionetas, Sí, una de ellas le comienza a disparar a los neumáticos y otra de ellas le dispara directamente al conductor. Cuando escuchan los disparos, todos comienzan a agacharse, acelera el conductor. sí. La otra pick-up le trata de cerrar el paso y el conductor se escapa por un resquicio que queda entre los dos vehículos que trataron de cerrarle el paso. Uno de ellos lo siguió, pero el conductor de la pick-up donde iba, la camioneta donde iba Evo, pudo acelerar y perderlo. De todas maneras, estamos hablando de entre 14 y 16 balazos. Uno de ellos que le ha pegado, por suerte, le ha rozado solamente el cuero cabelludo al conductor. Ha quedado mucha sangre, los vidrios astillados. A Sí. partir de acá, todo son especulaciones. Evo Morales, que acusa a la gente de seguridad de la presidencia de la nación, de Luis Arce y su gente que dicen que fue un autoatentado. Lo concreto es que en Sí. Bolivia vuelve a oscurecerse el panorama, vuelve a enturbiarse la discursividad electoral y a diferencia de cualquier otro país latinoamericano, tal vez solo comparable con Ecuador, cuando los mineros y los cocaleros comienzan o a oponerse o a apoyar a alguien, le puedo asegurar a usted y a nuestra teleaudiencia que las cosas empiezan a ponerse de un color diferente. Los cocaleros y los mineros prácticamente tienen a Cochabamba aislada, la policía y el ejército no pueden romper los bloqueos. Estamos hablando de que se contestan con dinamita, ¿eh? No estamos Sí. hablando de que tiren piedras o que rompan alguna vereda como en la ciudad de Buenos Aires en algún momento, que tanto escándalo merecidamente recibió. En Bolivia se tiran con dinamita y normalmente estas cosas terminan con muertos. Ojalá que todos abran los ojos. Digo por el bien de Bolivia, amo Bolivia y Ahora, porque sí, estas situaciones de violencia vienen ya con antecedentes, ¿no? Y con lo que ha sí, sido, ¿no? De este descontrol institucional que tiene Bolivia, estos intentos también de golpes de Estado, digo, ya viene envuelto, ¿no? En violencia Bolivia hace un tiempo. sí, sí, y hay que decirlo, más allá de mi aprecio personal, tengo el privilegio de conocerlo personalmente, y político con el expresidente Evo Morales, Evo está tirando de la cuerda de una manera que no está poniendo en riesgo al gobierno de Luis Arce, está poniendo en riesgo la gobernabilidad del país. La Corte Suprema le ha contestado que no está en condiciones de presentarse a una nueva elección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho que la reelección no es un derecho humano y él sigue insistiendo con que las reglas de juego tienen que permitirse y permitirle a él presentarse nuevamente. Es cierto que Luis Arce no quiere que Evo Morales compita, pero más allá de las mezquindades políticas hay una cuestión institucional. Y si siguen tirando de la cuerda, lo único que va a pasar es que volvamos a la Bolivia previa, a donde los presidentes eran de partidos políticos títeres de intereses extranjeros. Ahora parece una historia que se repite en todos los países latinoamericanos, esto de insistir con una figura y no preparar, ¿no? A otros que puedan ocupar estos lugares. Pablo. Aplaudo lo que usted acaba de decir en una frase y que a muchos nos lleva una clase entera a explicar a nuestros estudiantes. La política implica procesos, no mesías. Yo soy la salvación, yo soy el único. Mire, Totalmente. mi querida amiga, yo cuando voy a conocer algún lugar, algún país, alguna ciudad, lo primero que hago es ir a un cementerio. Más allá de conocer las particularidades culturales, ¿saben lo que me fijo? La cantidad de imprescindibles que hay enterrados. La vida sigue, más allá de Evo, Totalmente. más allá de Luis Arce, más allá de Milei, más allá de Cristina, más allá de Néstor, más allá de Alfonsín, más allá de Bolsonaro, más allá del que sea.
las instituciones son las que permanecen. Y cuando pretendemos que alguien es el segundo después de Dios, ahí atamos toda la fe de un pueblo a un ser humano, que está muy lejos de ser Dios. Totalmente, Pablo, coincido. Bueno, y hablamos de elecciones, hablamos de Latinoamérica y no podemos dejar Uruguay. de hablar de Uruguay, ¿no? Este ¿Sorprendió es un dato. que los resultados o eran previsibles? No, eran previsibles. Yo, más allá de todo lo que decían algunas encuestas, que obviamente tenían, como yo lo debo decir, no voy a mentir a sus televidentes, yo tengo mis simpatías por el Frente Amplio, pero los números que mis amigos uruguayos me pasaban no eran ni mucho menos de ganar en primera vuelta, ni mucho menos el 46%. Sí me hablaban de Sí, un 45%. Han sí, quedado con cerca del 44%. Y ojo con lo que están planteando muchos. En política 1 más 1 no es 2. Es cierto que si sumamos los números de los 5 partidos que forman parte de la coalición de gobierno, le sacan 1,8 puntos al Frente Amplio para una segunda vuelta. Pero no se olvide de dos cosas. La primera, falta un mes. Y la segunda, que este Frente Amplio ha caminado mucho el país después de 3 periodos presidenciales que desgastaron a la agrupación y que hubo muchas mezquindades internas. No se olvide también de algo. Alguien que con el último aliento que le queda en vida, me duele decirlo, pero es así, Pepe Mujica, que es un hombre que mueve efectivamente muchos votos en Uruguay, va a apoyar a Yamandú Orsi en este mes que restan para las elecciones. Yo, frente a su pregunta, pondría para la presidencia un enorme signo de interrogación. Sin embargo, le digo, el Frente Amplio al menos tiene el 50% del Senado, digo al menos porque todavía no terminó el recuento y puede llegar a tener 16 senadores sobre 30, y en la Cámara de Diputados sí, la coalición de gobierno le saca aproximadamente 18 diputados al Frente Amplio, que sí tiene la primer minoría. Otro digo, dato de color. en esa Sí. previsibilidad que planteamos y en ese signo de pregunta que le estás poniendo, Pablo, digo, ¿cambió la Sí. forma de votar de la gente, la visión de No, ir a las no. urnas? Le agradezco mucho la pregunta. No, Uruguay es muy previsible. El Frente Amplio sigue siendo el partido más votado unitariamente, como ahora, como hace 5 años, como hace 10 años. Lo que se está viendo es una alianza que hace 10 años era contra natura, los blancos Claro. con los colorados. Los colorados siempre han sido un partido de centro y los blancos un partido ligado a intereses económicos fuertes, ligados al sector agropecuario. Uno nunca hubiera pensado que desde hace 5 años el partido de Julio María Sanguinetti apoye al partido de Luis Lacalle, porque este partido blanco no es el partido blanco de Wilson Ferreira Aldunate de hace 50 años, que era claramente un proyecto de izquierda. Hoy el partido blanco de Uruguay es lo más parecido al PRO de Argentina. En estos conceptos, ¿no? Digo, siempre hemos dicho que el gobierno de Javier Milei no tiene definida una política internacional, que trabaja Sí, a prueba y error. Digo, ¿hoy sí. se lo puede ver pisando un poco más de tierra firme o en estos 10 casi 11 meses sigue en la misma postura, Yo Pablo? estoy preocupado, yo estoy muy preocupado porque nos hemos aislado del mundo. Nos hemos aislado peligrosamente a partir, fíjese usted, de su discurso en la ONU, donde los principales países del mundo con los cuales el gobierno del presidente Milei dice estar alineándose, sostienen una agenda 2030-2045 de la cual el presidente argentino se ha retirado. Ellos sostienen un proceso de reforma del sistema multilateral, no solamente la ONU, sino también el Fondo Monetario, el Banco Mundial, del cual el presidente Milei lo ha destrozado diplomáticamente. Fíjese los comentarios ayer de diversos medios cuando analizaban la delicada situación de Mondino en Cancillería y de los problemas que hay dentro de Cancillería y cómo el propio presidente, ignorando a la canciller, le ha mandado un correo electrónico a cada diplomático egresado del Servicio Exterior de la Nación diciéndole: si usted llega a poner la firma en alguna declaración progresista o en algo que no esté de acuerdo con nuestra línea de política exterior, usted deberá irse. Nunca, ni en las dictaduras militares, estas cosas han pasado en Argentina. Y algo que usted dijo y yo no quiero que pase desapercibido: estamos por endeudarnos en 8.800 millones de dólares más cuando no tenemos para pagar
los 22.000 millones de dólares que vamos a tener que pagarle el año que viene al fondo. Sí, es cierto, podemos pagar los vencimientos de enero y febrero, pero de marzo hasta diciembre, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Seguir endeudándonos como el borracho que jura que se va a enderezar y que le pide a todo el mundo un cheque prestado, la tarjeta de crédito, etcétera, cuando luego no podrá pagar ni su propia comida? Me preocupa profundamente el desmanejo económico que hay. Eso es realmente gravísimo, ¿no? Pero bueno, también hay una realidad, Pablo, porque los argentinos estamos muy preocupados por esto, pero hay una política económica internacional que ve con buenos ojos cómo está manejando el país Javier Milei, ¿no? Con estos discursos de Ojo, achicamiento, estos discursos de que algunos lo entienden, ¿no? Claramente estos discursos disfrazados. yo le digo que yo leo las cosas que usted está diciendo, pero también leo las cosas que los otros están haciendo. Si gana Donald Trump, ha dicho que le va a meter aranceles de más del 30% a los vehículos importados y que le va a meter sanciones a las fábricas norteamericanas que no produzcan en Estados Unidos. Dígame qué tiene que ver eso con los libertarios. El gran Bukele, amigo de Milei, es aliado de China, que está haciendo tremendas inversiones en El Salvador y precisamente Estados Unidos desconfía de la economía salvadoreña, que se va a volver a endeudar porque no puede pagar la deuda que ya tiene con el Fondo Monetario gracias al sistema de dolarización. Los países europeos están preocupados en volver a poner aranceles a la ruta de la seda que está promoviendo China. Entonces, ¿de qué libertarianismo me están hablando cuando el mundo va camino a mayores controles? Y Bueno, pero ahí hay un tema, Pablo, porque los libertarios no se identifican con Milei. El libertario de siempre no se identifica con Javier Milei. es que Javier Milei es O cualquier sea, cosa él menos ha libertario. creado su concepto de libertario, digámoslo de ¿Sabe esa lo que es la manera. libertad? Porque La libertad es todo lo que concretamente dice se contradice, básicamente, Exacto, de hecho, los principios exacto. que Pero esto lo sostiene. tenemos que ver en Adam Smith, en John Stuart Mill, en quienes plantean que la libertad es que de alguna manera el Estado no me limite en mis iniciativas privadas, pero esto no significa ni eliminar al Estado ni eliminar controles. Precisamente, la libertad a la que apunta el presidente Milei no es la libertad de John Stuart Mill, es la libertad de cazar en un zoológico. Esa es la libertad que propone el señor presidente de la República. Exactamente. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad y del manejo económico de los argentinos, ¿no? No pensar, el otro día hablaba con una empresaria tucumana que me dice, a las industrias azucareras le conviene comprar el metal a Brasil y no comprármelo a mí. Entonces, ¿de qué libertad estamos Pero hablando claro, ahí? ¿No? pero por supuesto, ¿de qué modelo de país me están hablando cuando estamos reivindicando a un presidente como Julio Roca, que en algún momento sus seguidores llegaron a decir, y el problema de Argentina es que le sobran 3 millones de habitantes? Claro, porque el modelo no industrial, que es el que aspira el actual gobierno argentino, es un modelo que si no aumenta de forma exponencial la producción agropecuaria, con el aumento de la población y el aumento del consumo, Argentina va a limitar sus exportaciones internacionales. O sea, habría que evitar que la gente coma, salvo que pensemos que un modelo agroindustrial es lo que sí puede salvar a la Argentina un mundo tremendamente competitivo. Si lo que creemos es que China nos va a salvar, yo quiero decirle a Milei que China no depende de Argentina. Totalmente. Gracias a Milei, China está pensando en Brasil y en Panamá para sustituir las exportaciones argentinas. Bueno, y eso también tiene que ver con las pruebas y errores, ¿no? Con ver la posibilidad de negociar con China cuando dijo que no rotundamente. Tiene que ver con la situación de Mondino, ¿no? Lo que ha pasado en Cancillería y la situación realmente gravísima. Digo, no está rodeado de un equipo que realmente tenga una visión de país, ¿no, Pablo? Y si lo tuviera, no tienen autonomía para manejarse. Hoy el señor presidente es un mesías que solamente quiere tener un grupo de guantes y no un grupo de intelectuales. Me Bien. hace acordar mucho la diferencia entre, por ahí, Néstor y Cristina, que Néstor tenía un gabinete con vuelo propio y Cristina quería tener un gabinete absolutamente controlado. Como la diferencia entre Irigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, como algunas otras diferencias históricas, solo que en este caso no deja ser, y quienes tienen al lado están muy lejos de ser luminarias, muy lejos.
Excelente, Pablo. Siempre es un gusto poder charlar con vos. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Simplemente una frase. Miren lo que pasa cuando alguien logra manejar los medios de comunicación. Donald Trump logró imponer la agenda que está perjudicando a Kamala Harris. Hace 3 semanas yo le hubiese dicho a usted que Pensilvania definiría las elecciones el martes de la semana que viene. Hoy le tengo que decir que casi la madrugada del miércoles 6 vamos a ver probablemente a un Donald Trump volviendo a la Casa Blanca. Qué tema ese, Pablo. Nosotros los medios somos la resistencia. Gracias. Gracias a ustedes por serlo. Un abrazo y buena semana. Hasta luego.